esa parte en donde nosotros vamos a un lugar o estamos siendo empleados de una empresa, ¿verdad? O tenemos nuestra empresa o somos asesores, ¿verdad? O consultores y en algún momento tenemos que revisar esa información y ver qué es lo que vamos a proponer. Entonces, en este capítulo, ¿verdad? Es lo que no nos atañe relacionado a eso. Lo último que nosotros vimos, ¿verdad? Son los tipos de switch que podemos tener varias conexiones, el tipo de formato en que vamos a interconectar, si vamos a poner un switch central, ¿verdad? Estábamos viendo lo que era el precio de relación costo, ¿verdad? Por puerto y las ubicaciones que siempre vamos a hablar acerca de la ubicación, si es una ubicación, ¿verdad? Idónea, digámoslo así, ¿verdad? Si es una ubicación idónea para que no nos extendamos mucho con el cableado, ¿verdad? Y vamos a gastar más cableado. Si es necesario, por ejemplo, otra característica, comprar varios switches o solo un switch, ¿verdad? Central. Bueno, ya hablamos de cuál es el factor de no tener redundancia si no es un solo switch central. Y al momento de que dependamos de ese switch, ¿verdad? Se nos caiga toda la red porque no tenemos redundancia. Entonces hay que valorar todas esas situaciones. Luego también tenemos, ¿verdad? La selección del router, que del router nosotros mencionamos algo, pero también sucede algo muy parecido pues al switch, ¿verdad? Con los routers hay que tener cierta redundancia. No es la redundancia que se espera tanto o que vamos a tener tantos equipos de router, a menos de que eso sea una empresa bastante grande, una institución bastante grande, ¿verdad? Pero tal como nos dice aquí, esas características que nosotros seleccionemos del router, y al igual que un switch, tienen que coincidir con el propósito, ¿verdad? Y estamos hablando de que estos dispositivos pues tengan interfaces de fibra óptica o los slots o los puertos donde podemos configurar o ampliar, ¿verdad? Esas características tengan para poder conectar a la larga ese tipo de dispositivo, ¿verdad? O los interfaces y los costos que vamos a tener. Ahí entonces vamos a tener que valorar también la capacidad de expansión, como hemos dicho, ¿verdad? Y en este caso en específico, vean ustedes que una característica muy mencionada aquí, podemos verlo, es la característica, ¿verdad? Además de los medios que hemos mencionado, y las interfaces son las características del sistema operativo, ¿verdad? Porque como tal, como hemos mencionado nosotros, algo bien importante en lo relacionado a un router, ¿verdad? A diferencia de un switch, pues es esa capacidad que tiene el sistema operativo, porque hemos mencionado pues que el router es casi como una computadora. Hemos visto en otros capítulos que el router tiene su fuente, tiene su memoria RAM, tiene su disco duro, ¿verdad? Tiene su procesador, etcétera. Y que internamente pues tiene su sistema operativo. Entonces la capacidad de ese sistema operativo es igual que el de una máquina, es igual que cualquier dispositivo que nosotros tenemos que ir observando, ¿va? Qué cualidades y qué características tiene, si se puede escalar, si se puede expandir a futuro, ¿verdad? Ayer les hablaba de una característica de una computadora. Nosotros por ahí conseguimos una Core i3 o alguien, un familiar, y nos la da y vemos que hay que mejorar las características cuando vemos que pues para lo que se requirió no está dando, como decimos nosotros tradicionalmente, el ancho, entonces tenemos que ampliarle, ¿verdad? Esas capacidades. Entonces aquí es bien importante la capacidad de expansión de los dispositivos de red, ¿verdad? Router y switches, porque van a formar parte de esa configuración, ¿verdad? Y las configuraciones modulares sobre todo, ¿verdad? O sea, son aquellas que yo puedo ir cambiando con el tiempo. Específicamente, pues las interfaces, los puertos, ¿verdad? Las ranuras de expansión que estas tienen para poder ampliar.
sus capacidades de memoria, de almacenamiento, ¿verdad? Y pues como nos menciona aquí, cada uno de estos dispositivos, así como el de una computadora, va a incluir o va a manejar una cantidad básica. Entonces también se debe tener esa precaución, ¿verdad? Al seleccionar, como hemos dicho, las interfaces, los módulos adecuados para los medios específicos, ¿verdad? Para los cuales se van a utilizar. Y cuáles son aquellas características del sistema operativo. Se tiene que observar la versión, ¿verdad? Del sistema operativo y los routers pueden emitir determinadas características y servicios, ¿verdad? Como por ejemplo la seguridad. Entonces, según el sistema operativo que se maneje, ¿verdad? Las características va a manejar cierto tipo, perdón, de seguridad. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que, por ejemplo, nosotros hemos ido observando que podemos contraseñas, pero el ámbito de la encriptación de las contraseñas es bien importante. Pues a propósito de lo que hablamos aquí, de que esto lo he mencionado a veces, por ejemplo, en las actividades, yo noto, ¿verdad? Porque aquí estamos todos y de repente algunos están muy acuciosos y yo creo que es la mayoría y, y toman nota. Entonces, siempre en los trabajos que he dejado, observo de que, por ejemplo, se menciona un ítem de la seguridad, ¿va? Y ese lo vimos allá por el tercer capítulo, me acuerdo yo. Y entonces hablábamos de la seguridad de las interfaces, hablábamos de la seguridad de los modos, ¿verdad? Del modal, del modo privilegiado que teníamos que ponerle la seguridad y luego encriptar ese tipo de seguridad, ¿va? Bueno, y hablamos de la seguridad todavía en los últimos ejercicios para que ustedes practicaran. Y obviamente, ¿verdad? Como les mencioné, creo que el viernes hicimos un repaso con algunos de los muchachos aquí que estaban interesados en hacer un repaso. Entonces, se observa que algunos rápidamente, ¿verdad? Aplican la seguridad. Algunos no tanto. Entonces, ojo, ¿verdad? Con aquellos que no estén practicando o no tengan esas habilidades. De repente yo le doy un puntito por esto, ¿verdad? Un puntito por el banner, otro puntito por aquello. Pero aunque sea un punto, ¿verdad? Y que tal vez no se queden por eso, es importante, ¿verdad? Reflexionar acerca de la seguridad, si yo estoy colocándole, ¿verdad? Toda la seguridad a los dispositivos. Pues es importante medir y revisar esa parte y que los equipos, por ejemplo, puedan encriptar esa seguridad. No todos los dispositivos, como dice aquí, ¿verdad? Pueden tener esas características, porque esas características ya son de almacenamiento, de configuración en el sistema operativo, ¿verdad? La calidad de los servicios, ¿verdad? Allá en los primeros capítulos, también haciendo referencia, nosotros vimos un poquito de lo que es el QoS, calidad de los servicios. Este es un orden de prioridad, decíamos nosotros, ¿verdad? De los servicios que se van a ir dando dentro de los dispositivos. Y hablamos de un router, por ejemplo, ¿verdad? Con sus protocolos, él va a ir observando ciertas características y los tipos de enrutamiento y las decisiones que va a ir tomando a referencia de esto. Yo ponía siempre el ejemplo de una empresa. La calidad de los servicios es, si yo estoy en una empresa que se llama Tigo, cuando Tigo o Claro, por ejemplo, que son operadores móviles, aplican la calidad de los servicios, siempre va a ir en relación a la calidad de los servicios en cuanto al rubro de la empresa. ¿Cuál es el rubro de la empresa? En su mayoría es la llamada de voz, ¿verdad? Ellos pues, en su mayoría pues cobran por la llamada de voz. Ahí es donde tienen, por ejemplo, ¿verdad? Mayor ingreso. Entonces probablemente la calidad de los servicios de ellos tenga que ver con que el servicio de voz es el que está en primer lugar. Eso quiere decir, ¿verdad? De que los demás servicios, datos y lo demás que tengan, pueden fallar, pero la calidad de los servicios en cuanto a voz tiene que mantenerse. Entonces, eso, ¿verdad? Eso es la calidad de los servicios, mantener prioridades.
Y así en una empresa, por ejemplo, que yo esté trabajando y tenga, bueno, diga yo, eh, como les mostré, como el ejercicio que estamos planteando, una empresa que se va a dedicar básicamente en parte a montar una escuela de alta gerencia que va a dedicar a una plataforma virtual en donde van a ver videos y todo eso. Entonces mi prioridad va a ser eso, ¿verdad? La plataforma. En otras instituciones va a ser una base de datos, ¿verdad? No sé, stream de videos, porque se van a dedicar a esa área de los videos. Entonces, eso es la calidad de los servicios, priorizar, ¿verdad? Según el rubro al cual yo me dedico y la necesidad que tengan mis clientes, para que ellos no dejen en ningún momento de faltarle, ¿verdad? Esa información. Entonces, aquí tenemos también voz sobre IP, ¿verdad? Para lo que estamos hablando de las empresas de operadores de voz, ¿verdad? Enrutamiento de varios protocolos en la capa 3. Ya vemos nosotros que hemos estado hablando, por ejemplo, de enrutamiento dinámico, en el cual pueden haber, nosotros lo practicamos un tipo de protocolo que es RIP, pero hemos hablado que existen varios protocolos. Allá en redes van a tener esa parte en donde van a poder practicar con otros protocolos, ¿verdad? Y ahí vamos a poder ir analizando las diferencias entre protocolos. El servicio de traducción de direcciones, ¿verdad? Que ya lo hemos explicado, NAT o DHCP. Eso también es parte del sistema operativo y que el sistema operativo pueda ofrendar esas capacidades, ¿verdad? Entonces ahí ya tiene que ver el presupuesto, ¿verdad? Es un detalle importante. Los routers, como dice aquí, pueden ser costosos. Yo les contaba la vez pasada, ¿verdad? Que nosotros usamos la Academia Cisco. La Academia Cisco funciona en la universidad, pero ellos digamos, no pueden auspiciarnos totalmente, pero solo un laboratorio equipado completamente con router, con switches, ¿verdad? Equipamiento que se usa para armar ciertas redes. Solo eso, ¿verdad? Podría costar un laboratorio sencillo, ¿verdad? De 20, para 20 máquinas con su router y switches, 20 estudiantes, hasta 5 millones de lempiras, por ejemplo. Entonces, imagínense, ¿verdad? Pueden meterse ahí rápidamente a ver los precios de un router y ahí van a ver que hay de todo tipo, hay elevados. Entonces ahí va a depender de nosotros. Muy bien. La parte de la interconexión de los dispositivos, ¿verdad? Al planificar la instalación del cableado, van a existir las 4 áreas que nosotros hemos mencionado que se relacionan al cableado estructurado. Eso es, ¿verdad? Ahí lo pueden anotar ustedes aparte, ¿verdad? Básicamente, yo creo que ya hemos hablado de ese tema, ya lo hemos visto en otro capítulo, entonces estas áreas tienen que ver con el cableado estructurado. El cableado estructurado se compone de 2 elementos principales, dijimos, ¿verdad? Cableado vertical y cableado horizontal. Cableado vertical y cableado vertical. Y eso es lo importante también de estar pendiente de la clase y de entrar a la clase, porque hay veces que en los materiales, ¿verdad? Se menciona, pero por aquí yo también les doy mis observaciones y ustedes van tomando nota, ¿verdad? Porque de repente llevan otra clase y pasan otra clase, ¿verdad? Y dicen, ah, pero eso no lo vi, pero es que no, tal vez no es que no lo vieron, sino que es que de repente no estuvieron, ¿verdad? En una clase X, Y. Siempre es bueno tomar nota o si uno no está pues, en la clase, pedir alguna retroalimentación. Bueno, entonces, dentro de esa cableado estructurado, les decía, nosotros tenemos el cableado vertical, que prácticamente es el backbone, ¿verdad? O aquí está bien determinado como cableado vertical. Y tenemos la otra área que es el cableado horizontal, que es el cableado de distribución, que va, el cableado backbone o vertical normalmente va entre cuartos de telecomunicaciones, ¿verdad? Por eso se llama como el backbone o el troncal, es donde fluye, ¿se acuerdan que así tal cual como cuando decimos que entre un switch y un router debería de haber una conexión troncal, un puerto gigabit Ethernet, lo mismo sucede, ¿verdad? Entre un cuarto de telecomunicaciones y otro porque fluye la comunicación entre de repente un grupo de LAN, otro grupo de LAN y todas se intercomunican y todas salen hacia el Internet. Entonces lo mismo aquí, hay un troncal, ¿verdad? Estos son los principales.
Y luego el horizontal, que ya es la distribución interna, donde llevamos la conexión hacia los dispositivos los dispositivos y el área de trabajo, que aquí tenemos también tal cual el área de trabajo, y el cuarto de telecomunicaciones tal cual también, ¿verdad? El cableado horizontal tiene que ver como que una parte de su subárea, por así decirlo, es el área de trabajo. Y en el cableado vertical, una parte que se conecta al cuarto de telecomunicaciones, que es como otra subárea, pero en relación al cableado vertical, ¿verdad? O sea que estas dos están relacionadas estrechamente y esta, junto con esta, van también muy relacionadas. Bueno, eso también ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero estamos repasando. La longitud total del cable, ¿verdad? Según la normativa, ustedes ya lo saben, aquí debe de haber un máximo de 100 metros. Se habla de 90 metros. ¿Por qué hemos hablado de 100 en el cableado? Pero cuando decimos que abarca entre conexiones, por ejemplo, de backbone o troncal, un área de 90 metros, vamos a ver si alguien recuerda por qué decimos 90 metros. Por los passcode que Sí, tienen. ¿verdad? Los patchcords que van en el área de trabajo o los que van montados en el cuarto de telecomunicaciones, ¿verdad? Hay una serie de patchcords ahí. O sea, cuando hablamos de un patchcord, ¿verdad? Es lo que vulgarmente o tradicionalmente le decimos como cola, ¿va? De cable. Ese cable que a veces andamos buscando para interconectar del punto de la pared del faceplate, ¿verdad? Del hembra. Y necesitamos un cable para conectarlo ahí en la pared, en el punto, hacia nuestra máquina. Ese es un patchport, ¿verdad? Y normalmente los patchport de la normativa nos dice que deben de ir a 5 metros. Igual el patchport que está en el otro extremo, ¿verdad? Que interconecta los dispositivos que están en el rack, pues máximo debe ir 5 metros. Por eso se dejan esos 10 metros. Pero en total, esa distancia, ¿verdad? De punto a punto, con esas conexiones debe de haber los 100 metros que decimos aquí. Entonces, eso es lo que abarca, ¿va? Y hasta 3000 metros, como dice aquí, en fibra óptica monomodo. Ya hemos hablado de monomodo, multimodo, ¿verdad? Así que tenemos eso. Bueno, el área de trabajo, ¿verdad? Tal como dice aquí, y ya lo hemos mencionado nosotros, son donde están los dispositivos finales, ¿verdad? Son el área en donde todos ustedes conocen que están los dispositivos finales, o sea, está mi computadora, es donde está mi dispositivo, ya sea inalámbricamente o alámbricamente. Esa es el área en donde yo me conecto, esa es mi área de trabajo, ¿verdad? Y está también, pues ya esto no es que se lo inventó alguien, sino que está, ¿verdad?, relacionado también a la normativa. Entonces, ahí normalmente nosotros hacemos o conectamos un cable de conexión directa, ¿verdad? Porque es el más común en el área de trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente venimos desde el rack, en donde el rack hay un router, hay un switch. Y recuerden que el cable de conexión directa es el que va a interconectar dispositivos diferentes, ¿verdad? Dijimos. Y el cable cruzado es el que interconecta dispositivos iguales. Ok, ahí está jack de pared. Cuarto de telecomunicaciones, que es el mismo que está montado en el rack, y aquí lo define, es donde se van a realizar las conexiones a los dispositivos intermediarios, o sea, un router o un switch, un patch panel, ¿verdad? Ya sea este switch o sea un hub. Eh, Se habla de un DCU, que es los dispositivos intermediarios, ¿verdad? Que van a servir para la interconexión hacia otras redes o hacia el Internet, ¿no? Eh, ok, y es donde van a terminar también en esta área, van a terminar los cableados horizontales para volverse después troncales, ¿verdad? Que es el área del cableado vertical. Bueno, aquí está la normativa, los estándares de la Asociación de Industria Electrónica y la Asociación de Industria de Telecomunicaciones, por sus siglas EIA y TIA, ¿verdad? Van a establecer dos tipos diferentes de cables de conexión UTP, como ya hemos mencionado. La longitud, como ya mencionó Gerson, por ejemplo, ¿verdad? Que dejamos esos 10 metros para 5 metros de los patchcords, extremo a extremo, que ya eso lo dijimos anteriormente.
Como nos menciona aquí, normalmente estos cuartos van a tener una doble funcionalidad. En muchas organizaciones el cuarto de telecomunicaciones también incluye los servidores, ¿verdad? Obviamente no solamente el área del equipo de telecomunicaciones, ¿verdad? Router, switches, cables, modem, data converter, todo lo que se ocupe en un área tal cual, ¿verdad? Sino que también los servidores. Aquí ya nos habla directamente del cableado horizontal, ¿verdad? Y ya lo he mencionado, es el área que va del cuarto de telecomunicaciones al área de trabajo, por eso lo relacioné. La longitud máxima, que aquí está, los 90 metros, lo vuelve a mencionar, lo vuelve a repetir, ¿verdad? Y el backbone, que luego también, ¿verdad? Va a tener entre conexiones, normalmente es el que va entre un cuarto de telecomunicaciones y otro cuarto de telecomunicaciones, ya lo mencioné también, las salas de equipamiento. Y esto obviamente también, ¿verdad? Porque va a estar conectado con cable UTP, fibra, pero mencionemos el cable UTP, que es el más común. Entonces va a tener un máximo también de esos mismos 100 metros entre todos los passwords que nosotros tengamos. ¿Cómo se define esto al final? Vamos a tener aquí, vean ustedes, esto es lo que nosotros tenemos en las áreas. Esto es sencillo, ¿verdad? Lo que tendríamos que tener en ese cableado estructurado, como ya mencioné, dos áreas importantes, cableado horizontal, que ustedes lo están viendo abajo, y cableado vertical o backbone o troncal en la parte de arriba, observen. Donde está el switch y el patch panel, ¿verdad? Es donde nosotros tendríamos el rack, porque todo este equipo está montado en un rack, o cuarto de telecomunicaciones, o sala de telecomunicaciones, ven aquí el nombre, ¿verdad? La parte izquierda es donde está nuestro equipo intermediario. El cuarto, vuelvo a repetir, cuarto de telecomunicaciones, sala de telecomunicaciones montado en su rack. Y es donde nos dice la teoría que también, ¿verdad? Va a estar normalmente los servidores, van a ver ahí normalmente, como les digo yo, modem o data converter, porque ahí también va conectado, ¿verdad? Normalmente tenemos la conexión hacia el Internet, ¿verdad? El proveedor de servicios de Internet, etcétera. Y esta sala de telecomunicaciones va para otra sala de telecomunicaciones porque normalmente se describe así el cable vertical o backbone o troncal, ¿verdad? Ese que ven ahí arriba con la flechita y el cableado en color naranja, se distingue muy bien. Porque normalmente una empresa grande, pues, o ya lo hemos practicado en Packet Tracer, por las distancias que hay, ¿verdad? A veces que son edificios, piso 1, piso 2, entonces siempre se pone un rack de telecomunicaciones por ahí, ¿verdad? Se va según la distancia de ese edificio, según, ¿verdad? Lo grande que sea ese edificio, tenemos que ir planificando, tenemos que ir viendo cuál sería la mejor tipo de conexión, pero normalmente viene de otro. Entonces ahí tenemos el backbone nuestro, ¿verdad? Si no, entonces solo nos quedamos con el cableado horizontal. Y el cableado horizontal, vean ustedes, ¿verdad? Es el que va, ¿verdad? Vean ustedes al switch. Hay un dispositivo mecánico que es el patch panel, ¿verdad? Siempre hemos conocido el switch y siempre hemos conocido el router. En la parte de conexión, si ustedes se fijan, eh, lógica en Packet Tracer, nosotros no ponemos estos dispositivos ahí y los vamos conectando el router y el switch. Pero nunca vemos un patch panel. La verdad que el patch panel solo lo vemos en Packet Tracer en simulación en la parte física. ¿Por qué? Porque es un dispositivo meramente mecánico. Meramente mecánico me refiero que es como un complemento del switch, ¿verdad? No un complemento del router. El patch panel es un complemento del switch. ¿Por qué? Porque todos los puertos que vienen del switch pasan por el patch panel. Patch panel, vuelvo a repetir, es como un complemento y es un dispositivo mecánico, no tiene nada que ver con si es algo que va a configurar, va a ampliar señal, no. Es de paso, él lo que hace es que, vean ustedes, la conexión del cableado horizontal viene de un punto de conexión, ¿verdad? Que este es el fail play o el jack, tal como lo llaman aquí también, son los jack hembra que van en la pared normalmente, ¿verdad? Y llegan a este dispositivo. Entonces, ¿llegan cómo? Llegan y de tal manera que se disponga una conexión directa sin tener que conectar yo un cable
RJ45, sino que van ponchados, se llama, ¿verdad? O remachados, diríamos también, a ciertos ojales, ¿verdad? De conexión directa. Y luego salen por la parte de enfrente y se conectan a la parte de enfrente del switch con un patch cord, ¿verdad? El patch cord que hace poquito mencionamos que no debe ser más de 5 metros, ¿verdad? Esta es la otra distancia que recorre. Están, ustedes lo ven, seguidos, ¿verdad? El estándar ya deja ese espacio de 5 metros, aunque aquí no lo ocupemos. Donde sí se ocupa, ¿verdad? El patch cable es en el otro extremo, en donde sí tenemos, ¿verdad? El punto de conexión y el área de trabajo a mi computadora, que ese sí, ¿verdad? Puede recorrer, según la normativa, 5 metros. Ahora, eso ya es una cuestión, pues, de administración de uno, porque, ¿qué sucede? Si yo tengo el switch y el patch panel y estos patch cord son cortos, no llegan ni a 50 centímetros, de repente me puedo extender, ¿verdad? En este punto de conexión a mi máquina, más metros, 7 metros, 8 metros, siempre y cuando esta distancia desde el switch y que hace recorrido hasta la computadora no abarque, ¿verdad? Más de los 100 metros. Eso es bien importante. Bueno, después nosotros tenemos ciertas categorías. Aquí fíjense que menciona la categoría, la más usada en la actualidad, 5E, ¿verdad? Aunque ya estamos migrando a la 6. Luego se pasan ellos a la 7. La 7 no está mencionada, pero ha agarrado más fuerza a la categoría 8 en la actualidad. Luego tenemos la fibra óptica y tenemos la parte inalámbrica, ¿verdad? Que también es importante. Entonces, cada tipo de medio, ¿verdad? Como nos dice aquí, tiene ventajas y desventajas. Y algunos factores que nos van a llevar a considerar qué tipo de cableado yo tengo que usar. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que tengo que hacerme? Pues la longitud del cable. ¿El cable debe de atravesar una habitación o extenderse desde un edificio a otro? Por ejemplo, ¿verdad? Es importante eso porque a veces el tipo de cableado, vean ustedes también, es un tipo de cableado que se usa nada más internamente, ¿verdad? Pero si yo lo uso externamente, como dice aquí, para extenderse de un edificio a otro, estoy supuesto a que ese cable tiene que ir a la intemperie. Yo he visto muchos cables, ¿verdad? En instituciones, más que todo instituciones de gobierno, pero también empresas privadas, que no tienen otro tipo de cable y lo que hacen es el UTP, lo pasan por ahí, va ahí afuera y ahí está la intemperie. O sea, me refiero a la intemperie, el agua y la luz. Y ese tipo de cable UTP no está diseñado, ¿va? Para exteriores. Porque sí hay un cierto tipo de cable UTP diseñado para exteriores, ¿verdad? Que lleva un silicón interno. Creo que esto ya les había comentado, lo habíamos visto en una diapositiva también. Entonces, el cobertor también es más grueso, ¿verdad? Eh, entre otras características. Obviamente es un poquito más caro. Entonces, ¿pero qué? Tenemos que ver ese, ¿verdad? El costo, el presupuesto que nosotros tenemos, ¿verdad? Para poder incluir un tipo de cable más caro, pero mejor. El ancho de banda, o sea, la tecnología que vamos a utilizar, porque también, ¿verdad? No es lo mismo un 5E que un 6 que ofrece una banda mucho más. Y otra es la facilidad de la instalación. Si yo voy a instalar, por ejemplo, fibra óptica, el proveedor pues me puede, hasta donde él tiene el módem, hasta ahí me da el servicio de fibra, si me reparan y todo, pero si yo monto fibra óptica dentro de mi instalación, ya es otro, como dicen, otro pisto, ¿no? Tengo que ver si entonces tengo que incluso tomar un curso, tener equipo especial, ¿verdad? La susceptibilidad a los como hemos mencionado. Entonces, ¿cuáles son los entornos que yo tengo y si hay mucha interferencia hacia eso? Tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Que hemos venido viendo, fibra TP y parte inalámbrica. Siempre hablando de la longitud total del cable, ¿verdad? Eh, vamos a tomar en cuenta también la longitud total del área de trabajo, como hemos visto. En un cuarto de telecomunicaciones siempre va un switch,
Y entonces esto va a incluir cables desde el dispositivo hasta el enchufe de pared. Como hemos hablado, el cable a través del edificio, ¿verdad? Bueno, la atenuación es la reducción de la potencia de una señal, ¿verdad? Por eso hablamos de la atenuación cuando no debemos de excedernos del total de la distancia del cable, ¿verdad? Si es UTP, 300 metros, y si es, como dimos ahí, fibra óptica, ¿verdad? Monomodo, 300 metros. Eso es lo que va a permitir, ¿verdad? Que no se reduzca o no se atenúe esa señal. Y obviamente la exposición a una interferencia. Aquí hay un ejemplo. Cuando utilizamos un cableado UTP para Ethernet, de la longitud del cableado horizontal, ¿verdad? Necesita mantenerse a una distancia máxima de 90 metros, vuelve a mencionar. Los cables de fibra pueden proporcionar una distancia de cableado mayor de hasta 500 metros o algunos kilómetros. Bueno, hay fibra óptica también. Atrás nos hablaban de 300 metros. Aquí pues nos están hablando de un máximo de 500. Aquí estamos hablando también de un costo asociado, ¿va? Con el cable, que va a depender del tipo de cable que nosotros vamos a utilizar, sea fibra, sea UTP. El ancho de banda. Los dispositivos de una red presentan requisitos de ancho de banda diferentes. Y eso sí. Entonces y eso, así como iniciamos este capítulo, va a depender de los usuarios que nosotros tengamos, del giro de la empresa a que se dedique, ¿verdad? Hace poquito estaba ayudándoles, por ejemplo, yo en una iglesia, porque saben que muchas iglesias se cerraron por la pandemia, pero se reactivaron en la parte de la interconexión a la red, ¿verdad? Entonces, algunas iglesias tienen canales de televisión, de radio, ¿verdad? Pero también tienen canales en YouTube y todo eso, entonces tuvieron que ampliar sus anchos de banda, pero esos anchos de banda también tuvieron que mejorarlos también a través del equipo que ellos se interconectaban, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estos equipos necesitaban ampliar, como dijimos más atrás, nosotros tenemos que ver que los equipos que estemos comprando pueden ser escalables o que puedan ser mejorados. Si no, entonces en este momento, por ejemplo, en la pandemia, nos va a tocar comprar equipos porque no da esa interfaz con el ancho de banda que yo necesito, ¿verdad? O tengo que comprar más equipo o tengo que comprar equipo nuevo. Entonces, aquí nos da un ejemplo, ¿va? Un servidor generalmente necesita mayor ancho de banda que una computadora dedicada a un único usuario. Eso es muy cierto, ¿va? Un servidor, acuérdense que el servidor, por lo general nosotros lo ubicamos en el área en donde hay menos tráfico, pues decimos de un puerto fase Ethernet, pero realmente pueden ser los puertos gigabit de Ethernet por los alto tráfico. Creo que lo hemos estado configurando en la granja de servidores con fase Ethernet al switch, suponiendo de que esos servidores, 4 o 5 servidores que están ahí, ¿verdad? Solo están dedicados en un switch. Pero supongamos que si queremos mejorar esas capacidades del servidor porque hay mucho tráfico, en realidad sería de poner ese servidor, ¿verdad? Con una gigabit de Ethernet, una conexión dedicada a backbone directo, ¿verdad? Para que mejore el rendimiento. Entonces, porque hay que considerar, como dice aquí, eso es un muy buen apunte que nos está dando. Bueno, actualmente, como nos dice, la tecnología utilizada en los medios de fibra óptica ofrece el mayor ancho de banda disponible entre las opciones para medio LAN. Sí, sigamos acá. Bueno, aquí tenemos, miren, nosotros un plano, ¿verdad? Un plano de un piso en donde tenemos diferentes cubículos, tenemos varios dispositivos, impresoras, computadoras, ¿verdad? En donde hay que ir considerando entonces las longitudes del cableado, ¿verdad? Así como también aquí a mano derecha tenemos un edificio, supongamos que es un edificio aquí tenemos un edificio de 20 pisos, ¿verdad? Montaron ellos. Entonces hay que ver cuáles son las consideraciones que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Para tirar y la distribución, ya se imaginan de todo este cableado. Por ejemplo, en, eh, en este edificio
CCG, ¿verdad? El Centro Gubernamental. Por ahí tuve un par de conocidos y básicamente un amigo que montó parte de la red ahí, ¿verdad? Es que todo es la planificación de la red y la instalación de la red, es bastante dinero, pero es bien complejo, entonces siempre hay que estar em, siempre hay que estar en conocimiento de lo más nuevo, ¿verdad? Del tipo de cableado que voy a utilizar, de qué es lo que se quiere utilizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me piden? Normalmente para estos lugares así, por ejemplo, lo que se hace es eh, bueno, si yo estoy en una empresa normal, lo que hago es normalmente cotizar, ¿verdad? En tres lugares en donde me lo puedan, así como estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Con los servidores. Y entonces se lanza ahorita me va el nombre en las instituciones públicas, ¿verdad? Que lo hacen, que eso ya está eh, eh, normado, ¿verdad? Para, para que uno pueda competir con otras empresas. Y entonces, ya cada quien va a proponer qué tipo de cableado, ¿verdad? Y en base a qué cable yo voy a utilizar, si voy a utilizar fibra multimodo, fibra monomodo, en qué parte voy a utilizarle, si voy a usar cableado categoría 5, 5E o 6, ¿verdad? En el caso, miren que el cableado 5E, 6 no se distingue entre la distancia. Realmente el cableado, más que todo, es la capacidad de atenuación que mirábamos atrás, ¿verdad? O el ancho de banda. Entonces, en eso sí tiene que ver las capacidades, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la facilidad de la instalación, pero aquí lo vuelve a mencionar. Hay una facilidad al instalar un cableado de varias según los tipos de cable y la estructura del edificio, ¿verdad? El acceso al piso y a sus espacios, además de las propiedades y el tamaño físico del cable. Bueno, fíjense que un cable UTP, yo creo que la vez pasada lo mencionaba, no, por lo menos muchos fabricantes dicen que no debe de dar más de 2 o 3 vueltas, ¿verdad? Porque en las vueltas también los cables se dañan. Entonces, como dicen ellos, los tiros de cable deben de ir de forma recta. Tal como se muestra en la figura que vimos, un canal para conductores eléctricos es un recinto o tubo se adjunta al cable y lo protege. Normalmente estos cableados, ¿verdad? Ya cuando van independientes, nosotros usamos un poliducto, ¿verdad? O usamos un cable de MT, de metal, que va hasta el lugar en donde lo queremos montar. En los edificios normalmente es así, ¿verdad? No están planificados totalmente para que los cielos falsos, normalmente donde va la tubería y luego baja, hay que ranurar o hay que dejarlos ya previstos para ver esos tipos de conexiones que vamos a dejar, ¿verdad? La distancia entre el, el- las fuentes eléctricas y estos para que no puedan permitir ninguna interferencia. Bueno, aquí habla también de la fibra óptica, de los tipos de conectores, la parte Buenas inalámbrica, noches, una consulta. dígame. ¿Qué tan difícil es hacer una instalación, vaya, de cableado estructurado en un edificio que no esté preparado para eso, por así decirlo? Ah, sí, hay que llevar equipo, unas dobladoras, ¿verdad? Fíjense que incluso una vez me recuerdo que hicimos una instalación en un edificio y, y la persona que compró hicimos las cotizaciones en varias ferreterías y era una cantidad bastante grande de tubería. Fíjense que la tubería que nos estaban vendiendo en un lugar, no voy a mencionar aquí ferretería para no promocionarlas, pero era el más barato, ¿va? Según la cotización, pero esa tubería no se podía doblar. Ustedes saben que la tubería cuando va
vista, ¿va? En los edificios normalmente llevan ciertas vueltas y hay una dobladora que sirve para eso, ¿verdad? Para darle 40, 30 grados, lo que usted necesite. Y ese tipo de ducto, ¿verdad? De tubería, no se podía doblar, se quebraba o costaba. Entonces al final era de mala calidad, ¿va? Entonces eso puede ser más barato, pero al final es un trabajo, ¿verdad? Es como más o menos lo que le toca a la gente en la parte eléctrica. Es muy similar, ¿verdad? Alguien que ha trabajado en esa parte. Entonces, bueno, yo salí de un colegio técnico, ¿verdad? En mis años 90 y salí de la parte de la electrónica, pero aprendí electricidad por las necesidades, pues. Eh, digamos que aprendí. Luego trabajé en la parte de telecomunicaciones, ¿verdad? Pero es muy similar, siempre, siempre. Pero sí, ¿verdad? Eso es un trabajo más que todo, este, primero la planificación, ¿verdad? Que se tiene que hacer bien. Industrial. Sí, y luego la parte mecánica que tiene que ser, no tiene que ser gente, no tiene que ser un licenciado en informática, ¿verdad? Que va a pasar 10 o 20 cables por una canaleta, una escalería, pero sí alguien que los dirija, porque esa parte bien es de fuerza, ¿verdad? Es de fuerza, entonces, y de rapidez también, porque hay gente que, los RJ45, pues de repente a nosotros no nos cuesta hacerlo, pero hay gente que de tanto que los hace, ¿verdad? Que sin verlos los hace. Entonces ya esa parte de la mano calificada depende, ¿verdad? Pues alguien lo puede hacer ver fácil, pero sí lleva su rato practicándolo o tiene experiencia en el asunto. Entonces ahí ya depende, ¿verdad? Así que eso es. Ya en la actualidad se han juntado la parte como de las LANes inalámbricas, ¿verdad? Que también decíamos nosotros y que justamente vale más, ampliamos ese tema un poquito en la parte inalámbrica, ¿verdad? De las conexiones. Dijimos que antenas de alta densidad para mejorar el incremento de las conexiones de las personas, ¿verdad? Que se van a conectar a esos dispositivos, porque hemos hablado de que no es lo mismo, ¿verdad? Un router inalámbrico o un AP casero, que es donde nos conectamos 5 o 10 personas, a conectarse 50, 100, 200 o más, ¿verdad? Siempre con estos dispositivos, recuerden inalámbricamente, ¿verdad? Que tienen también que ver la parte de los obstáculos y de las interferencias que puede existir ahí. Recordemos que la fibra óptica es una de las que menos se ve afectado por esto, pero eso es más cara, es más difícil, tal como nos dice aquí, tiene ciertos requisitos de instalación, ¿verdad? La normativa de lo que tenemos nosotros en cableado, ¿verdad? La norma A, la norma B, esto es lo que nosotros nos referimos a cuando hacemos un conectorcito RJ45, ¿verdad? Rápidamente no sabemos la normativa cuando debemos hacer un cable cruzado o un cable directo, ¿verdad? Y dejar ese cable bien hechito, casi como de fábrica. Mucha gente tiene esas capacidades. En la actualidad, pues ya no ocupamos tanto de un cableado, lo hemos mencionado a lo largo, de un cableado eh, cruzado porque los dispositivos pues tienen esta tecnología, ¿verdad? MDI o MDIX, que lo que hacen es, independientemente de que sea un dispositivo de igual a igual, ¿verdad? Yo puedo conectarlo con un cable directo y ellos hacen como el intercambio de los pines, ¿verdad? De un TX a un RX. Entonces, aquí está la tecnología. Esto también depende, ¿verdad? Del momento de la compra de los dispositivos que nosotros tengamos. Ahora hay que ver toda esa tecnología nueva, PoE, categoría 6, puertos gigabit Ethernet o demás, ¿verdad? Entonces esas son los balances que nosotros tenemos que ver al momento de comprar equipo.
Ya sabemos entonces cuando hay equipos que se tienen que conectar con cable directo, ¿verdad? Aquí tenemos un cable directo de la norma A a la norma A o de la norma B a la norma B. ¿Verdad? Eso va a depender. O los cables de conexión de cruzada, ¿verdad? Que son de dispositivos iguales, como ya lo he mencionado anteriormente. Pero que, como mencionamos, existe una tecnología para ya no tener que hacer cable cruzado, pues, sino que es solo directo. Y el cable cruzado, pues, se nativa en un extremo y la otra en otro. O sea, la A aquí y la B acá. ¿Verdad? Ya sabemos, es A y A en ambos extremos o B y B en ambos extremos. Y ahí tenemos un cable directo. Aquí pues nos pone una tareita que es identificar el tipo de cableado que vamos a utilizar según la interconexión, ¿verdad? Así, cable directo, cable cruzado. Miramos, por ejemplo, fácilmente, ¿verdad? Que desde un switch a un router, tal como nos dice aquí, pues tendremos que utilizar un cable directo, y para un router como tenemos acá en la parte baja, tendríamos que usar un cable de conexión cruzada, a menos de que tengamos esa tecnología. Bueno, creo que hay una actividad también, bueno, que yo siempre hacía: cuántos hosts hay en una red. Eso también tiene que ver con la planificación, ¿verdad? De la red, cuando nosotros hacemos VLSM, ¿verdad? Y ahí entonces nosotros vamos viendo cuántos usuarios hay, cuántas computadoras, cuántos dispositivos, porque a veces no solamente estamos hablando de computadoras como tales, estamos hablando de AP, de router, tenemos que incluirlo. Incluso, ¿verdad? Impresoras y cualquier otro dispositivo, tenemos que incluirlos dentro de esos dispositivos, dentro de esas IP que nosotros vamos a utilizar. Aquí ya está nombrando algunos de estos. Mismo router, ahí está la fórmula que nosotros hemos venido utilizando. El VLSM para administrar el tráfico de broadcast, ¿verdad? Y aquí nos habla del número de sus redes, que bueno, ya ustedes han hecho eso. Espero de que hayamos llegado a buen fin en cuanto a eso de los cálculos, porque si se fijan acá, es lo que también es necesario al momento de planificar, ¿verdad? El compañero que decía qué tan difícil es, pues yo creo que lo más difícil es sentarse a planificarlo, ¿ah? Y hacerlo de la mejor forma, porque hay un montón de formas. Por eso es que en las redes y en los ejercicios, así como en la programación, ¿verdad? Cada quien tiene una forma. Ya cuando uno como maestro mira que todos lo hacen igual, dice uno, aquí hay algo malo, o que todo el mundo lo sacó de un mismo lugar, ¿verdad? Pero en realidad, pues hay diferentes formas. A mí siempre las personas me traen diferentes soluciones, ¿verdad? Y así es en una empresa. En una empresa, pues al final uno trabaja con varias soluciones, ¿verdad? Bueno, aquí ya hace el direccionamiento en esa red, cuántos equipos hay, cuántos son las direcciones que van a ver, las interfaces, las WANs. Creo que eso ya lo vimos en ciertos dispositivos. ¿Para qué sirven los métodos auxiliares o de consola para administrar los dispositivos, verdad? Básicamente esto al final casi es un repaso de lo que hemos ido viendo nosotros. Bueno, creo que por el tiempo con esto hemos terminado, muchachos, así que creo que el día jueves va a estar abierto la actividad. Mañana pueden repasar o hacer cualquier consulta. Ahorita pues por el tiempo, ¿verdad? Que algunos ya, me imagino, tienen que hacer otras actividades o etcétera, ¿verdad? No quiero interrumpirlos en ese sentido, pero mañana lo vamos a dejar libre para que ustedes puedan, pues, estudiar, hacer su repaso, ¿verdad? Hacer su actividad también en la plataforma,
para que la revisen y todo. Vic, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame, Catherine. Le quería preguntar sobre, en la parte de la tarea dice, este informe deberá tener los diagramas de la red, el informe físico con imágenes adjuntas para desarrollarlo en Packet Tracer. ¿A qué se refieren que hagamos los diagramas? Digamos, los servidores o cómo. Sí, usted es, digamos, yo la estoy contratando hoy, Catherine, a usted, porque usted ya está saliendo de informática y le voy a pagar 40.000 empiras, pero ¿aceptaría usted un trabajo en donde tiene que hacer una cotización de esos equipos, comparar qué es lo que va a arreglar? Y entonces usted me va a presentar un informe bien bonito, donde en Packet Tracer me va a decir, mire, estos son los servidores, el servidor de Windows, el servidor, el SIGOP, el front-end, y todos los dispositivos, y me los va a ir diciendo como que yo fuera el jefe suyo o al quien se los va a presentar, pues, o se los va a presentar a la alta gerencia de esa institución. Entonces me refiero a que usted, a su imaginación, como hemos ido hablando, ¿verdad? Y como una persona profesional va a desarrollar esa tarea y lo va a hacer lo más bonito como un trabajo que va a presentar, ¿verdad? Para proponerlo como una propuesta suya. De eso se trata. Entendido. Un análisis suyo con toda su documentación y bueno, hoy en día usted no puede tomarle fotos a un equipo, ¿va? Pero va a utilizar el Packet Tracer para hacer su mejor configuración. Fíjense que cuando uno en esas empresas agrega más que todo me gustó porque no está ahí, pero fíjense que agrega a uno lo llama y le dice, ¿cuándo le podemos hacer, licenciado, una presentación del equipo que nosotros tenemos y una presentación de todo cómo va a ir? Esa cotización que miran ahí no es el fin del documento, fíjense. Lo que es Agrega y Columbus, que es otra empresa mucho más grande, me hicieron llegar 2 presentaciones y en esa presentación, ¿verdad? Iba todo el equipo. David Present dice que cuando podemos, David, si ya vio en el campus, está ahí el foro, en el foro creo que hay fechas, ahí hay todo, ¿verdad? Obviamente creo que no va a poder subirla hasta el último día, ¿verdad? Tiene que subirla. La idea es que suban la boleta esta semana y la otra semana hagan reposición, ¿verdad? Como máximo, porque en la otra semana ya se termina todo. Bueno, entonces, no sé, Licenciado, Catherine, si con eso ya terminamos Sí, me despejo la duda. Gracias, Lick. Buenas noches. licenciado, yo le tengo una consulta. Entonces esa parte la haríamos como si fuera un diagrama de cómo va a quedar instalada la cosa, algo así En como el Packet video que Tracer, nos, lo del sí, Packet Tracer, algo en así como Packet el Tracer video que creo nos que mostró, nosotros hicimos como un diseño en físico, ¿verdad? En el rack y todo. Y ustedes vieron un video también, ¿verdad? algo similar De, a ese video de, es lo que de tenemos cómo que... queda todo en físico. Bueno, en realidad siempre que montamos una red, por ejemplo, las últimas que se presentaron, se van a la parte en físico y van a haber montado todo ese equipo en un rack, ¿verdad? Entonces, de esta vez van a partir de la parte física, pues, para más o menos representar el equipo que ustedes están adquiriendo. Esa es la idea, ¿va? No van a montar como una red como tal, sino que los servidores, ¿verdad? Con el equipo que es necesario, y estuvo. Y van a irlo a representar en fotos. Eso es todo. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias a todos. Yo creo que aquí pues terminamos, ¿verdad? Y lo demás ya sigue solamente en lo que es reposiciones y notas finales para la otra semana, porque el ejercicio lo entregan como fecha máxima el lunes. Entonces, creo que ya hoy es la última sesión de este tiempo. Les agradezco a lo que lograron conectarse, ¿verdad? Que creo que al final eran 30 personas, pero bueno. Qué bueno porque yo creo que llegábamos a 50, pero 50 sin una, sin que algunos realmente estuvieran conectados, porque creo que más bien al final pues era interferencia lo que había. Pero les agradezco, ¿verdad? El final de su atención y ahí, como les digo, vamos a estar todos estos días para cualquier cosa, ¿verdad? Me escriben ahí al team, me escriben al correo o en la plataforma también. Así que bueno, buenas noches a todos y cuídense, nos estamos viendo, si Dios lo permite. Listo.
Gracias, Lick. Buenas noches.